Enero, día 19 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Canuto, rey de Dinamarca y mártir. San Canuto IV, hijo de Suenón Estrice, rey de Dinamarca y nieto del otro Canuto que sujetó la Inglaterra, fue un gran rey y fue un gran santo. Nació hacia la mitad del siglo XI. El rey, su padre, tuvo gran cuidado de confiar su educación a sabios maestros y a prudentes gobernadores, que se aprovecharon ventajosamente de las nobles prendas de que le había dotado la naturaleza, y de las ricas disposiciones para la virtud que había recibido de la gracia, y se dejaron reconocer casi desde la cuna. Correspondió perfectamente el niño Canuto a los desvelos de su educación. Dentro de poco tiempo se halló perfeccionado en los ejercicios de espíritu y de cuerpo que correspondían a su real nacimiento. Pudiérase decir que para Canuto no hubo puericia ni infancia. Todos sus entretenimientos eran serios, y las diversiones ordinarias de aquella edad no hicieron la más mínima impresión en su corazón, que desde luego mostró haber nacido para cosas grandes. Pero lo que es más singular, ya desde aquella tierna edad, se distinguía más por la piedad y por el celo de la religión que por las otras excelentes cualidades que le adornaban. Su valor se dejó admirar desde la primera ocasión que se pudo conocer. Apenas tenía fuerzas para montar a caballo y ya se le tuvo por capaz de que mandase un ejército. Descubrió luego los grandes talentos que había recibido del cielo para hacerse lugar en el número de los conquistadores. Ganó tantas victorias como dio batallas, y hacía las conquistas en menos tiempo que era menester para hacer las prevenciones. Purgó el mar de los piratas que infestaban las costas, venció los estados que cometían excesos y latrocinios, y domó a la provincia de Sembia, que después de esta conquista quedó agregada al reino de Dinamarca. Hallábase Canuto en el mayor auge de estimación y de poder cuando murió el rey su padre. Era entonces electiva la corona de Dinamarca, y nadie dudaba que debía ser preferido a Heroldo, su hermano mayor. Sus méritos autorizaban la voz del pueblo, pero los grandes temieron a su valor y a su vida irreprensible, pareciéndoles que gozarían de mayor libertad y de mayor reposo eligiendo a un rey flojo y estúpido. Nombraron a Heroldo, y Canuto recibió este desaire como héroe verdaderamente cristiano. Estuvo tan lejos de vengarse ni de dar oídos a las tropas que le persuadían al desagravio, que antes bien sólo se valió de ellas, de su autoridad y de sus fuerzas contra los enemigos de la patria. Y el rey su hermano no tuvo vasallo más obediente ni más rendido. Pero el cielo tomó de su cuenta premiar luego su virtud. Murió Heroldo a los 2 años de su reinado, y Canuto ascendió al trono con aplauso general de la nación. Fue su primer cuidado, después de su coronación, purgar el reino de los desórdenes y de los vicios que se habían introducido en él, presumiendo de costumbre a favor de la posesión de largos años, y se aplicó a solicitar el mayor lustre de la religión, así por sus leyes como por sus ejemplos. Créese que por este tiempo le escribió el Papa Gregorio VII aquellas 2 bellas cartas en que le exhorta a imitar las virtudes de su padre, a llevar adelante el celo que le animaba por la religión y por la Iglesia, y a desterrar de su reino la bárbara costumbre de atribuir únicamente a los pecados de los clérigos las calamidades públicas, ocasionadas así de las enfermedades como de la intemperie o del desorden de los temporales. Habiendo sabido que se habían rebelado las naciones incultas y feroces que habitaban en la frontera del reino hacia la parte del norte, marchó luego a domarlas, buscólas en sus mismas cavernas, y dejólas reunidas para siempre a la corona de Dinamarca. Terminóse esta guerra ventajosamente para el Estado y gloriosamente para la Iglesia. Ninguna conquista añadía a su corona que no se le aumentase también a la religión. Habiendo sujetado enteramente las provincias de Curlandia, de Samogicia y de Estonia, hizo ver que era piedad lo que parecía ambición,
y que las había rendido menos por dominar él en ellas que por sujetarlas al imperio de Jesucristo, enviando luego celosos misioneros que trabajaron con feliz suceso en la conversión de aquellos gentiles. Al volver de esta gloriosa expedición, casó con la princesa Adela, hija de Roberto, conde de Flandes, de quien tuvo a Carlos el Bueno, digno heredero de sus virtudes, pues mereció ser también contado en el catálogo de los santos. No teniendo ya enemigos que domar, dedicó toda su aplicación a hacer felices a los vasallos. La reforma de las costumbres, la corrección de los abusos, la integridad de la justicia, el restablecimiento de la disciplina eclesiástica, enormemente reflejada por la licencia de los grandes, en una palabra, la felicidad pública, fue el único objeto de todas sus prudentísimas y santísimas leyes. Persuadido a que el bien del Estado pende en gran parte de la prudencia de los gobernantes y de la integridad de los magistrados, hizo empeño de no colocar en estos empleos sino a sujetos de conocido mérito. En su palacio estaba cerrada la puerta a toda intercesión que no fuese la del mérito y de la virtud, y porque la mayor parte de aquellos pueblos rústicos y groseros estaban poco acostumbrados a rendir a los obispos el respeto y la veneración que se les debía, ordenó por una declaración expresa que en adelante precederían a los duques y ocuparían en el Estado el lugar que corresponde a los príncipes. Eximió al clero de la jurisdicción secular y permitió a los jueces eclesiásticos que castigasen con multas a los que delinquiesen en materia de religión, adjudicándoles el conocimiento de este género de causas. Reedificó muchas iglesias arruinadas y las enriqueció con su liberalidad. Fundó nuevos hospitales, agotando muchas veces su tesoro por aliviar a los pobres. El gran número de monasterios que edificó acreditan su estimación y su veneración al estado religioso. En todas partes de su reino se veían monumentos de su piedad. Un día se despojó de todas las insignias de la dignidad real y arrojándolas a los pies de Cristo crucificado, declaró altamente ser su voluntad que la religión reinase con el mayor lustre en todo el reino de Dinamarca. Su corona real, que era de gran precio, se la regaló a la iglesia de Roskilde, diciendo que lo más precioso del mundo se debía emplear en adorno de los lugares consagrados a la majestad de Dios, y no en fomentar la avaricia y la vanidad de los príncipes. Pero al mismo tiempo que su ardiente celo en dilatar y hacer florecer la religión por todo su reino le podían merecer el renombre de apóstol de Dinamarca, su extraordinaria piedad, sus penitencias y su vida ejemplarísima le hacían respetar como modelo de perfección en toda la iglesia. No puede admirarse ni ponderarse bastantemente el amor que profesaba a Jesucristo en el sacramento augusto de la Eucaristía. Pasaba horas enteras delante del altar bañado en lágrimas. Su devoción a la Santísima Virgen era tiernísima y quiso que todas sus festividades se celebrasen en todo su reino con la mayor solemnidad. Ocupaba en oración todo el tiempo que le dejaban libre los negocios del Estado, ayunaba muchos días en la semana con el mayor rigor, usaba frecuentemente de un áspero cilicio, y en fin, apenas había mortificación o penitencia que no practicase. En una palabra, la Iglesia asegura en las lecciones de su oficio que nada omitía el piadosísimo monarca de todo aquello que en poco tiempo pudiese conducirle a la más elevada santidad. Pero lo que tenía más impreso en su celosísimo corazón era el empeño de que reinase la religión en el de todos sus vasallos. Con este santo fin quiso obligarlos a que pagasen los diezmos a la iglesia. Para conseguirlo había hecho varias tentativas, todas inútiles. Creyó que se le ofrecía una ocasión muy oportuna, mas no lo fue sino para lograr él la corona del martirio. Quiso empeñarse en una guerra que le parecía justa, creyendo que no debía negar a la Inglaterra el socorro de sus armas que le pedía. Con este intento juntó un cuerpo de tropas y mandó equipar una buena escuadra, pero su hermano Olao, que afectaba en público aprobar su resolución, en secreto le vendía haciendo espaldas para que la gente desertase y para que el ejército se deshiciese. El santo rey, que nunca perdía de vista la mayor gloria de Dios y el servicio de la iglesia,
creyó que esta era bella ocasión para establecer el derecho de los diezmos. Convocó cortes y propuso a los estados o que pagasen a la Iglesia este piadoso tributo o le contribuyesen a él una excesiva cantidad, en que los multó en castigo de su delito y de la deserción de las tropas. Los daneses, persuadidos y entonces por los enemigos de la Iglesia y del Santo Rey, escogieron antes pagar la multa, aunque tan excesiva, que sujetarse a los diezmos, aunque tan moderados, pero este consentimiento fue principio de una declarada rebelión. Conociéndola, Canuto dio providencia para que la reina y los príncipes, sus hijos, se pasasen a Flandes, y él tomó la determinación de pasar desde Fionia a la provincia de Seland, donde principalmente consistían las pocas fuerzas que le habían quedado, pero uno de sus primeros oficiales, llamado Blacón, le disuadió artificiosamente de este intento. Mantenía este traidor inteligencias secretas con los rebeldes, y entretenía al santo rey con engañosas esperanzas de reducir los sediciosos a su deber. Cuando Canuto, que a la sazón se hallaba en la iglesia asistiendo al santo sacrificio de la misa, se vio de repente sitiado en ella, persuadióse desde luego a que no guardarían el respeto que debían a su rey, los que le pedían a su Dios en el mismo templo. Hincóse de rodillas junto al altar y ofreciéndose al Señor como una inocente víctima, le dijo: Yo os ofrezco, Dios mío, este poco de vida que me resta. Muero, Señor, por defender la causa de vuestra iglesia. Dignaos de recibir con agrado mi pobre sacrificio, y haced que algún día se arrepientan mis pueblos de su pecado, para que vos se lo perdonéis, así como yo les perdono de todo corazón la muerte que me van a dar. Diciendo estas últimas palabras, fue traspasado su cuerpo con las flechas que le disparaban de todas partes. Así murió San Canuto, en el día sábado 7 de enero de 1087. Al punto manifestó Dios la santidad y la gloria de su fiel siervo con gran número de milagros. En aquel mismo año fue castigada toda la Dinamarca, con una hambre espantosa y con una enfermedad extraordinaria, para la cual no se descubría otro remedio que la invocación del Santo Rey. Finalmente el Papa Clemente X, movido de los muchos milagros que obraba Dios cada día por la intercesión de su siervo San Canuto, ordenó que se celebrase el oficio en honra de este santo mártir el día 19 de enero en toda la Iglesia Universal. Martirologio romano. La fiesta de San Canuto, rey y mártir, quien recibió la corona de gloria el día 7 de este mes. En Roma, sobre la vía Cornelia, los santos mártires Maris, Marta su mujer y sus hijos, Audifax y Abacum, nobles persas que habiendo venido a esta ciudad por devoción en tiempo del emperador Claudio, sufrieron el tormento de palos, el caballete, el fuego, las uñas de hierro, en fin, habiéndoseles cortado las manos, cumplieron su martirio. Marta fue anegada, los demás fueron decapitados y sus cuerpos quemados. En Esmirna, San Germánico, martirizado durante la persecución de Marco Antonio y Cómodo, era un joven en la flor de la edad, habiendo sobrepujado con el auxilio de la gracia el temor que podía causarle la debilidad de la carne, atacó atrevidamente a la bestia que según la sentencia del juez debía devorarle. En esta lucha recibió tantas dentelladas y mordeduras que mereció ser incorporado al verdadero pan, Jesucristo, por quien sufrió la muerte. En África, los santos mártires Pablo, Geroncio, Genaro, Saturnino, Suceso, Julio, Cato, Pía y Germana. En Espoleto, San Ponciano, el cual fue azotado cruelmente por orden del juez Fabiano, en tiempo del emperador Antonino, y se le obligó a marchar sobre carbones hechos ascuas, lo que hizo sin sentir ningún daño, habiendo sido atado al caballete con ganchos de hierro. Fue en este estado arrojado en una prisión, donde tuvo la dicha de ser fortalecido con visitas de los ángeles. En fin, después de haber sido expuesto a unos leones furiosos y rociado con plomo derretido, finalmente le degollaron. En Lodi, San Baciano, obispo y confesor, quien juntamente con San Ambrosio combatió valerosamente contra los herejes.
En Worcester, en Inglaterra, San Wulstano, obispo y confesor, ilustre por sus virtudes y milagros, y puesto en el número de los santos por el Papa Inocencio III. La oración de la misa es la que sigue. Oh Dios, que para ilustrar a tu iglesia te dignaste honrar con la palma del martirio y con gloriosos milagros al bienaventurado Canuto, rey de Dinamarca, concédenos por tu bondad que así como él fue imitador de la pasión de Jesucristo, así nosotros, imitando al mismo santo, merezcamos llegar a la eterna felicidad que él goza. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 de la sabiduría. El Señor ha conducido al justo por caminos rectos, y le mostró el reino de Dios. Dióle la ciencia de los santos, enriquecióle en sus trabajos, y le colmó de frutos. Asistióle contra los que le sorprendían con engaños, y le hizo rico. Le libró de los enemigos, y le defendió de los seductores, y le empeñó con un duro combate para que saliese vencedor y conociese que la sabiduría es más poderosa que todo. Esta no desamparó al justo cuando fue vendido, sino le libró de los pecadores, y bajó con él a la cisterna, y no le desamparó en la prisión hasta que le puso en las manos el cetro real, y le dio poder sobre los que le oprimían, convenció de mentirosos a los que le deshonraron, y le dio una gloria eterna en el Señor nuestro Dios. Nota: intitúlase el libro de la sabiduría, el libro de donde se sacó esta epístola. De la misa de hoy, compúsole Salomón, y contiene preceptos muy morales y máximas muy santas. Por eso le llama San Agustín el libro de la sabiduría cristiana. Desde el capítulo 10 hasta el fin muestra el autor el maravilloso modo con que la divina sabiduría condujo a los santos patriarcas desde Adán hasta Moisés. Todo cuanto en él se lee hace admirar la providencia del Señor. Reflexiones. Camínase con seguridad cuando el Señor es quien nos guía. De nosotros pende únicamente el lograr a este divino conductor. Sea puro nuestro corazón, sean rectas nuestras intenciones, y también lo serán nuestros caminos. Si no seguimos al Señor y solamente nos buscamos a nosotros mismos, ¿qué maravilla es que andemos descaminados? La ciencia de los santos es una ciencia práctica. Es menester saber lo que es menester obrar, y es menester obrar lo que se sabe que es menester. Saber la ley de Dios con una ciencia seca, estéril y puramente especulativa es saberla como la saben los demonios, y ese género de ciencia no es la ciencia de los santos. Los trabajos que padecen las almas santas siempre las llenan de honor, y no es este el único fruto que sacan de sus trabajos. Ninguno hay que no rinda 100 por 1, y todo entra en el provecho al que padece por Dios. No sólo premia todo lo que se hace por él, sino todo lo que se desea hacer. Admite el deseo como pudiera el efecto. Oh, qué buen dueño tenemos en nuestro amoroso Dios. Recompensa lo que se quiere hacer como si estuviera hecho. Solo con desear agradarle ya se le agrada. Búrlese el mundano de las almas justas, haga chacota de su simplicidad, de su rectitud y de su vida arreglada. En vano se cansa, que la virtud siempre ha de ser respetable. Este es un reconocimiento que hasta los más relajados le han de tributar. Aunque todo el universo conspire contra el que es verdaderamente virtuoso, no le podría dañar. No gusta Dios de siervos cobardes, porque éstos poco durarán en su servicio. Quiere siervos generosos y fieles. Él mismo los empeña en el combate, pero siempre para hacerlos conseguir más gloriosa victoria. Nunca son vencidos sino los que son fieles. Oh, qué bello espectáculo es el de la innumerable multitud de tantos invictos mártires. ¿Qué pudo la malicia de los hombres? ¿Qué pudo todo el infierno junto armado contra los santos? En los calabozos hallaron la libertad, sobre los cadalzos encontraron las coronas, la muerte les franqueó la vida, y en la ignominia se hallaron con gloria eterna. Así recompensa Dios a los que le sirven. ¿Cuándo nos resolveremos nosotros a servirle? El Evangelio es del capítulo 16 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y lleve su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida la perderá, pero el que perdiere su vida por mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre en cambio por su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Meditación: que el cristiano debe vivir una vida mortificada. Punto primero. Considera que no es posible ser perfecto cristiano sin ser mortificado, sin renunciarse a sí mismo, y no es posible salvarse sin ser cristiano. Una vida delicada y regalona nunca fue vida cristiana. La cruz, la mortificación y la penitencia son los rasgos más propios, más expresivos del retrato de un cristiano. ¿Cómo es posible seguir a Jesucristo sin llevar su cruz y sin llevarla todos los días? ¿Cómo es posible caminar por las huellas que nos dejó estampadas sin renunciarse a sí mismo? ¿Cómo es posible tener parte en su gloria sin tenerla en su pasión? Vivirá el mundo en sus alegrías y en sus placeres, pero vosotros, dice el Salvador, debéis ignorar los placeres y las alegrías del mundo. ¿Con quién habla Jesucristo? ¿Habla por ventura con los mundanos, con aquellos que se entregan a la glotonería y a las diversiones? ¿No se dirige a mí este divino oráculo? ¿Qué autoridad superior ha derogado esta ley? Y si este precepto obliga indispensablemente a todos los cristianos, si esta ley subsiste en todo su vigor, ¿qué será de aquellas personas tan inmortificadas, tan enemigas de la cruz, tan sensuales? ¿Qué será también de mí? ¿Acaso tengo yo dos caminos para ir al cielo? ¿Acaso hay dos evangelios para mí? Nuestras costumbres son semejantes a las costumbres de los santos, y en medio de una diferencia tan enorme, en medio de un descamino tan visible, se vive sin susto, se divierte con placer y se está con tranquilidad. Cuando Jesucristo aseguró que el que no llevaba su cruz, el que no se mortificaba todos los días no podía ser su discípulo, ya sabía muy bien que el tiempo que precede la Cuaresma es tiempo de carnaval. Esto es un tiempo de diversiones, un tiempo de disolución, un tiempo de desorden. Pues, ¿por qué no se exceptuó este tiempo? ¿Por qué no privilegió estos días? Pero digámoslo mejor, ¿qué impiedad, qué espíritu de irreligión ha introducido días de libertad, días de disolución en la vida del cristiano? Mi Dios, ¿a cuántos harán gemir en algún día estos misterios de iniquidad, estos estilos escandalosos, estas reliquias que nos dejaron las máximas del paganismo? Pues vos os habéis dignado de descubrirme su enorme deformidad. Haced, Señor, que las mire con todo el horror que mi religión me inspira, y no permitáis que mi conducta desmienta lo que siento y lo que creo. Punto segundo. Considera si estas palabras de Jesucristo, abrazarse con la cruz, llevarla todos los días, hacerse violencia, renunciarse a sí mismo, pasar toda la vida en llanto y en penitencia, so pena de no entrar jamás en el cielo, de no ser conocido por su discípulo. Considera, digo, si todo esto puede admitir alguna interpretación benigna, si puede autorizar la vida ociosa, delicada y sensual de las gentes del mundo. ¿Acaso no lo dijo bien claro Jesucristo? Pues ¿qué piensas tú? ¿Y qué pensarás en la hora de la muerte? Pero será entonces tiempo de comenzar a descubrir y a penetrar el verdadero sentido de estos divinos oráculos. Compone estas ideas de inocencia, de modestia, de perfección cristiana, compónlas con las alegrías del tiempo del carnaval. Compone estas máximas de Jesucristo con los juegos, con los bailes y con las comilonas, con las licencias profanas de este tiempo. Rey era San Canuto y no creyó que por serlo estaba dispensado de las máximas de Jesucristo. Tan mortificada, tan penitente fue su vida en la elevación del trono como pudiera ser la de un anacoreta en la oscuridad del desierto. Los ayunos y la maceración del cuerpo se acabaron cuando se acabó la vida. Si pensaría el santo que hacía demasiado en lo que hacía, y si habría alguno tan atrevido que le tenga por imprudente en lo que hizo, caminó por el camino donde fue Jesucristo. ¿Por ventura se nos ha descubierto a los demás otro sendero? Ciertamente no nos atreveremos a decir que vamos por donde fueron los santos, pues qué error, qué locura pensar arribar al mismo término por los caminos tan opuestos.
¿Cuándo discurriremos en punto de religión y en el negocio de nuestra salvación eterna como discurrimos en todos los demás negocios? Desde este instante, Dios mío, desde este instante, penetrado de tan terribles verdades, siento un vivísimo dolor de haber vivido descaminado por tanto tiempo. Sí, divino Salvador mío, sí, persuadido estoy a que es menester evitar estas fiestas mundanas, estas falsas alegrías. Convengo en que la vida del cristiano debe ser una vida de mortificación y de cruz. Bien sé que ni mis ideas ni mis errores mudarán jamás este sistema. Ni yo quiero seguir otro, confiado en vuestra divina gracia y esperándolo todo de vuestra infinita bondad. Jaculatorias. Los que son de Jesucristo, ¿cómo pueden vivir sin crucificar su carne con todas sus pasiones y con todos sus desordenados deseos? No hay proporción entre todo lo que podemos padecer por Jesucristo en este mundo y la gloria que nos espera en el otro. Propósitos. 1. Resuélvete a comenzar este mismo día una vida verdaderamente cristiana, esto es, mortificada, reputando la mortificación como virtud propia de los escogidos de Dios y abrazarla como virtud propia tuya, de todos los días y de toda la vida. Pero no te contentes con una idea general, determina en especie y en particular las cosas en que has de mortificarte, y no salgas de la oración, presente sin haber hecho al Señor algún sacrificio, como de no concurrir a tal conversación, de abstenerte de tal y tal diversión, de no jugar hasta después de Pascua, y en fin, de que no se te pase día alguno sin ejercitarte en algunos actos de mortificación. Sobre todo te has de determinar a aprovecharte en adelante de todas aquellas mortificaciones involuntarias y no prevenidas, con que el Señor tiene gran cuidado de salpicar todos los gustos de esta vida, las que siempre se deben aceptar con alegría y con reconocimiento, o a lo menos con una perfecta resignación en su divina voluntad. 2. Hay algunas mortificaciones que son de precepto, las cuales consisten en privarse de todo lo que es pecado, o puede ser ocasión de pecar, por más gusto y complacencia que se tenga en ello, espectáculos profanos, objetivos provocativos, lugares sospechosos, lección de libros emponzoñados, etc. Hay otras mortificaciones que son de consejo, pero sin las cuales no se pueden guardar las de precepto. Estas son indispensables, aquellas son necesarias. Pocos hay que no se condenen por falta de mortificación. Otras mortificaciones hay desconocidas a la verdad a las almas imperfectas y tibias, pero de las cuales hacen gran caudal las que son verdaderamente espirituales. Un dicho agudo que viene a propósito y se calla, un gusto ligero de que uno se priva, una gana de mirar que se mortifica, una curiosidad que se vence, una postura incómoda que se mantiene. Todo esto ofrece 1000 ocasiones de mortificarnos, y puede servir de materia a innumerables sacrificios, pequeños al parecer, pero de gran mérito en la realidad. Quien ama a Dios en todo tiempo y en todo lugar encuentra 100 ocasiones para darle pruebas de su amor. Las mortificaciones pequeñas no siempre son las menos meritorias, y se puede en cierta manera decir que se encierra en ellas el arte de hacerse santo. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!